dialogando sobre la reforma política en nuestro país. Consideramos desde el Ministerio que la promoción del derecho a la participación ciudadana y participación política en específico requiere fundamentalmente del desarrollo de capacidades políticas en la ciudadanía. Y esto implica, a su vez, asegurar un mayor número de ciudadanas y ciudadanos informados, que cuenten con herramientas conceptuales e insumos técnicos que les permitan deliberar e involucrarse activamente en los debates y transformaciones institucionales orientadas a construir colectivamente sociedades verdaderamente democráticas y justas. A través de estos eventos, entonces, esperamos motivar un mayor interés e involucramiento ciudadano en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de nuestro país. Antes de dar inicio a este evento, quisiera hacer un agradecimiento especial a nuestros coauspiciadores, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a la oficina del Coordinador Residente en el Perú de las Naciones Unidas. A lo largo de estos meses, tanto Naciones Unidas como el Proyecto Bridge de la OIT han hecho posible que logremos un importante espacio de capacitación ciudadana a nivel nacional desde el Ministerio de Justicia, y por eso estamos bastante agradecidos. Entonces, sin mayores preámbulos, damos el pase al señor Igor Garafulik, coordinador residente en el Perú de las Naciones Unidas, quien ofrecerá las palabras de inauguración del evento. Muy buenas tardes, Igor, y te damos el pase. Muchas gracias, Arely. Señor viceministro Felipe Paredes, quiero, antes de mis palabras iniciales, destacar algo que emociona, o sea, ver 734 personas, yo tengo aquí, estoy mirando el contador, ya están participando, viceministro, y eso indica buena organización. Por eso las felicitaciones hay que darlas antes de que esto comience, porque con esta participación ya representa todo un éxito, ¿no? Segundo lugar, a los panelistas, tanto a María Alejandra Campos como a Martín Hidalgo. Yo antes bromeaba, pero ahora se los digo muy en serio, creo que en parte también esta buena asistencia tiene que ver con ustedes dos. Yo llevo poco en el país, pero los veo a ustedes muy activos en televisión, los leo en los periódicos, y cada uno tiene la valentía y la lucidez para analizar, y yo creo también representar un modelo. Yo creo que muchos de los jóvenes que hoy nos están viendo ven en ustedes unos modelos. Quiero agradecer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por invitar al Sistema de Naciones Unidas a ser parte de este importante evento, que ratifica nuestro trabajo sostenido en los últimos años, de manera especial por permitirnos contribuir a un tema central para el país, como es la reforma política. Desde nuestra consideración, los procesos de reforma política no deben ser vistos como un asunto solo de gobierno o un sector de la sociedad, sino son un asunto del país. En el caso peruano, la Comisión de Alto Nivel se creó con la finalidad de presentar propuestas que impulsen cambios para fortalecer las instituciones democráticas en el Perú. Desde nuestra visión, las propuestas que se plantean para fortalecer la democracia y las instituciones son vitales y esenciales para alcanzar el desarrollo sostenible y para una plena vigencia de los derechos humanos. No olvidemos que nuestra hoja de ruta compartida, la Agenda 2030, considera el papel clave de las instituciones para lograr el desarrollo sostenible. Por ello incluye un ODS, el número 16, que apunta justamente a la paz, justicia e instituciones sólidas. Junto a la dimensión social, económica y ambiental del desarrollo, hay una dimensión institucional y política que es clave para lograr nuestras metas. Sobre todo en sociedades marcadas por situaciones de violencia, debilidad de partidos, falta de representatividad, desigualdad, pobreza, limitado ejercicio de derechos. Para ello es esencial asegurar que se formen e informen a las personas sobre el ejercicio de sus deberes ciudadanos. Las sociedades que promueven la participación de la ciudadanía permiten que se mejore la representación, se fortalece la toma de decisiones, se empodera a los sujetos de derecho y, en definitiva, se asegura un camino hacia un desarrollo sostenible. Un tema de especial importancia para Naciones Unidas es la promoción de una democracia que en su significado real asegure que hombres y mujeres compartan la adopción de decisiones políticas y sus intereses se tengan en cuenta por igual.
como lo ha señalado en reiteradas oportunidades el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, la CEDAW. Por ello hemos promovido y acompañado los procesos hacia la aprobación de las normas que lleven hacia la paridad y a la alternancia y su efectiva implementación. Consideramos que la reforma política es un asunto que incumbe a los ciudadanos y ciudadanas, en general a todos los actores. Por tanto, nos sumamos a estos esfuerzos. Este evento es el inicio de un trabajo más sostenido en el que venimos coordinando con el Ministerio, hacia el desarrollo de iniciativas durante el 2021. Como Naciones Unidas en Perú, este ejercicio se suma a las que venimos haciendo en el país, a través de las agencias, fondos y programas, en la implementación de nuestro marco de cooperación, así como de nuestro plan de respuesta y recuperación socioeconómica al COVID. Tenemos muy presente que no será posible reconstruir mejor sin instituciones sólidas. Y este ejercicio sin duda alimentará el proceso de elaboración de nuestro marco de cooperación. Muchas gracias, señor viceministro, por la oportunidad y seguiremos trabajando en el desarrollo. Tenga usted la garantía de que cuentan con Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Igor, que ya eres un amigo del ministerio, y sobre todo por anunciar, ¿no? Esta alianza que estamos trabajando ya para el 2021 y continuar con este trabajo, ¿no? De desarrollo de capacidades políticas y reforzamiento de derechos de participación ciudadana. Vamos a continuar entonces o dar inicio a la conferencia con nuestro primer panelista, el doctor Felipe Paredes San Román, nuestro viceministro de Justicia, quien disertará el título, ¿no? Un balance de la reforma política, los avances y retos pendientes. El doctor Felipe es abogado egresado de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, y máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por las universidades Rey Juan Carlos y Francisco de Vitoria, Madrid, España. Ha sido jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, jefe de gabinete de la Defensoría del Pueblo, coordinador general del Gabinete de Asesores del Tribunal Constitucional, entre otras instituciones, y es docente de las Facultades de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de la Universidad de Lima en las cátedras vinculadas con Derecho Constitucional. Muy buenas tardes, señor viceministro, y les damos el pase. Muchas gracias, Arely. Muchas gracias por esta invitación. Vayan primero mis palabras de saludo a Igor Garafulich, representante de Naciones Unidas, que está apoyando decididamente este evento, y a los señores panelistas, a María Alejandra Campos y a Martín Hidalgo, por acompañarnos en esta jornada. Debo reiterar las dispensas que ya Arely comentó. A la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos le salió un imponderable y por eso la voy a representar, así que todo lo bueno que pueda decir es mérito de Ana, y todo lo malo que pueda decir ya me lo pueden achacar a mí. En todo caso, es un tema muy relevante el que Naciones Unidas está proponiendo para que se discuta junto con el Ministerio, que es la reforma política y un balance de lo que hemos visto durante este tiempo. Aquí solamente hacer un poco de memoria. Este es un tema que ha merecido cuestiones de confianza, que ha merecido evidentemente dificultades en su momento entre órganos del Estado, porque estamos hablando del quehacer de los partidos políticos, de las organizaciones políticas como establece la Constitución, ¿no? La Constitución habla de organizaciones políticas como el género y de partidos políticos, movimientos regionales y alianzas como la especie. Y bueno, en ese interín, la postura que adoptó el Poder Ejecutivo en su momento fue recoger, hacer suya las iniciativas que la Comisión para la Reforma Política que presidió el doctor Fernando Tuesta, a quien le extendemos nuestro saludo, entendemos que está delicado de salud, hizo esa propuesta suya, insisto, el Ejecutivo. Y era una propuesta ambiciosa de 12 proyectos de ley, 4 propuestas buscaban reformar la Constitución, 8 buscaban reformar la ley. ¿Y cuál era el propósito o qué explicó que el Ejecutivo acogiese estas propuestas de la Comisión Tuesta? Llamada así, de la Comisión Tuesta. Básicamente el propósito fue recobrar la confianza en la ciudadanía.
y es que para nadie es un secreto que a nivel mundial hay ciertamente una falta de legitimidad en general del aparato político. Eso nos toca a todos y ante eso hay dos opciones. Una, evidentemente, es mantener el statu quo y la otra opción era tratar de quebrar esas inercias que puedan dificultar la legitimidad y la confianza de la ciudadanía en la democracia. No es ninguna casualidad, no es ningún descubrimiento de nuestra parte decir que tenemos bajos índices de credibilidad en nuestro sistema político en su conjunto. Frente a eso, como Poder Ejecutivo teníamos el imperativo categórico de alentar una reforma y para eso se propuso las normas legales correspondientes. Dentro de ese diagnóstico que el Poder Ejecutivo hizo suyo, había sin duda diversos puntos saltantes que han sido de alguna manera, para algunos de manera satisfactoria, para otros de manera insuficiente, satisfechos o respondidos mediante la aprobación de diversas normas legales. Por ejemplo, ustedes recordarán que para inscribir a un partido político se necesitaba simplemente la suscripción, la firma por parte de aproximadamente 1 millón de personas de algunos planillones en los que, de manera quizá hasta distraída, algunos ciudadanos firmaban los planillones donde demostraban su adhesión a determinado partido político. Pues bien, esa adhesión no parecía reflejar una convicción y por lo tanto un acompañamiento en la militancia por parte de ese eventual suscriptor. Ese 1 millón de firmas tenía entonces un problema de origen que no reflejaba necesariamente una adhesión convencida y soportada por una actuación posterior en la que se demuestre la vinculación existente entre los ideales de ese partido y la conducta de ese suscriptor. La propuesta que se hizo fue cambiar este modelo de 1 millón de firmas, donde además lamentablemente conocimos de casos en los que incluso se adulteraron algunas de las firmas de estas personas, por un modelo en el que cambiábamos a meros suscriptores por verdaderos militantes, ¿no? Por afiliados, lo que se denominó como el cambio de afiliados por adherentes. He traído unas diapositivas, de repente podemos poner la primera para ir acompañando esta presentación, y allí, en la segunda en realidad, y allí podremos ir contemplando, digamos, algunos de estos avances que hemos tenido, siendo el primero de ellos el de que se eliminaba el requisito de adherentes por afiliados, de tal manera que identificaba la problemática, 1 millón de firmas de personas que probablemente no reflejaban esa convicción. Ahora el ingreso al sistema político es mucho más fácil. Se necesita 24.000 firmas, pero para compensar esta aparente facilidad está el grado de convicción, de compromiso de estas personas, porque son 24.000 personas que deben ser militantes de ese partido. Entonces ya no se trata simplemente de un evento episódico en el cual uno puede firmar en el mercado de abastos su adhesión, su respaldo a un partido político, sino ahora se le exige a que la persona que firme realmente esté inscrito en ese partido y acompañe ese proceso. Evidentemente, también existía la preocupación de que si bien ingresar podía ser más fácil, ¿cómo salir del sistema? Es decir, si el ingreso es muy fácil, el ingreso al sistema político mediante la inscripción de un partido, tenemos 24 partidos inscritos en el registro de organización política del Jurado Nacional de Elecciones y eventualmente habría un 25º partido político que estaría por inscribirse, pues también lo que se trata es de que así como las normas de acceso al sistema sean fáciles, sean cómodas, sean en todo caso más favorables a la participación política, también el mecanismo de salida del sistema pues sea expeditivo a fin de que vayan quedando las organizaciones políticas que realmente cuenten con el respaldo de la ciudadanía para que de esa manera se logre el propósito que motivó esta reforma política, esto es el recobrar la confianza en la política. Y es por eso que se introdujo
en la ley 30.995, algunos cambios que determinaban que se perdía la inscripción de los partidos políticos si es que estos, por ejemplo, no participaban en una elección general o en una elección regional y municipal. Antes, esta sanción política se llevaba a cabo si es que un partido no participaba en dos comicios electorales. Entonces, ¿esto qué generó? Que algunas organizaciones políticas busquen calcular su participación y tácticamente entendían que no debían participar en esta. Bueno, como eso ha cambiado mediante esta ley, ese es un segundo cambio. El primero era cambiar a adherentes por afiliados. Un segundo cambio es el de determinar que si no se participa en elecciones generales, se pierde la inscripción. Y eso puede explicar esta gran cantidad de candidaturas que se están anunciando para que participen en las elecciones venideras, en las elecciones generales, porque ya se sabe que si no obtienen un mínimo de votación aceptable, y es más, si no participan en estas, pueden perder su inscripción. Un segundo tema que también fue diagnosticado y que ha sido contestado mediante estas reformas electorales fue el tema de la falta de representatividad del elector femenino, ¿no? Lamentablemente, los índices de mujeres que representan a la ciudadanía es bajo en el Perú, y esto es particularmente sensible porque nosotros estamos hablando de un cargo de representación y, pues, según el padrón electoral, más o menos estamos repartidos entre 50% de varones y 50% de mujeres, y eso no se reflejaba en la postulación a estos cargos. Evidentemente, esto data de mucho tiempo atrás, hay enfoques culturales que era necesario contrarrestar, y finalmente se llegó a un consenso en un primer momento, en el Congreso disuelto, en el que se hizo una suerte de tendencia progresiva, por la cual la paridad todavía para ser tal recién iba a llegar el 2031, se iba a llegar en el 2031 al 50%. Y esto ha sido, digamos, reformado para mejor desde nuestro punto de vista por el Congreso actual, en la medida que adelantó esta paridad para hacerla efectiva. Lo otro era simplemente una mejora en la cuota de género, para que tengamos a partir del 2021 realmente la paridad. Entonces, esta fue una norma importante que en su momento significó un avance, que terminaba una suerte de gradualidad para mejorar la representatividad de las mujeres, pero que ha sido, como veremos a continuación, luego, optimizada por el actual Congreso. Lo que sí determinó el Congreso disuelto fue la eliminación del voto preferencial. El voto preferencial es un asunto que de por sí merece una amplia discusión, seguramente, y para muchos se considera, entre ellos el Ejecutivo, que coincidió con esta postura de la Comisión Tuesta, entendió al voto preferencial como un elemento que distorsionaba la fraternidad en las organizaciones políticas, porque resulta que el adversario político ya no estaba en la otra organización política, sino en la propia casa, ¿no? Y esto lo aprobó el Congreso disuelto, pero con una excepción, porque dijo que el voto preferencial debía mantenerse en estas elecciones generales, y eso se ha mantenido, ¿no? Eso en todo caso sí, pues hubiera sido ideal desde nuestro punto de vista que se elimine, a fin de que se fortalezca la estructura partidaria, que se presente como un todo y no como un archipiélago de intereses en el cual hay muchas posturas individuales en las cuales se desdibuja la fortaleza partidaria y más bien se incentiva el personalismo político, que hace que luego, llegado el tiempo, alcanzada la curul, pues las lealtades al partido sean difusas, sean débiles, y estemos pues ante una falta de lealtad, en este caso a la organización gracias a la cual se accedió al poder legislativo, por citar un ejemplo.
Un tercer aspecto que se vio como especialmente grave a raíz de los casos conocidos como Lavajato, como Lavajuez, fueron diversos hechos que reflejaban un financiamiento irregular de las organizaciones políticas durante las campañas electorales. Al respecto, lo que podemos decir es que el Congreso aquí actuó en dos tiempos. El Congreso disuelto aprobó una reforma por la cual se tipificaba como un delito especial al financiamiento prohibido y como otro delito especial el falseamiento de información al momento de reportar los gastos de campaña. Estos dos delitos especiales que había creado el Congreso disuelto abordaba un importante punto de vista, un componente penal en esta materia, pero no se abordaba un componente administrativo o político, es decir, el financiamiento indebido, el financiamiento prohibido de una organización política tiene una matriz penal, tiene un componente penal, eso sin duda, pero evidentemente también tiene un componente administrativo, tiene un componente político, porque, digamos, además de la sanción penal, pues evidentemente hay una respuesta que se podía dar desde el punto de vista político, como por ejemplo la pérdida del financiamiento que da el Estado y que permite a las organizaciones políticas, por ejemplo, hacer capacitación electoral mediante el financiamiento directo, financiamiento público directo, o tener acceso a los medios de comunicación mediante el financiamiento público indirecto, lo que se conoce como franja electoral. Entonces, sí fue un avance en la medida que se penaliza una conducta que se considera pues irregular, digna de ser prohibida, como es el financiamiento prohibido de las organizaciones políticas por parte de entidades que buscaban básicamente obtener ventajas indebidas una vez que esta organización política acceda al poder. Y un cuarto aspecto, que fue uno de los más difíciles para llegar a un consenso en el Congreso disuelto, fue el conocido como las elecciones, o en todo caso, las PASO, ¿no? Esto es las elecciones primarias. El acrónimo PASO significa primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Esta reforma es una reforma que buscaba salir un poco de las estrechas paredes de las organizaciones políticas en las cuales se decidía la elección y trataba de ampliar la cobertura para que no solo los militantes voten para elegir a los candidatos de una organización, sino que se incorporen a personas de diverso tipo que pudiesen participar en él. Esta elección, esta modalidad, mejor diré, de elección interna que se denomina elección primaria, fue suspendida por el Congreso actual, por el Congreso en funciones, en razón de que implicaba, claro, una elección nacional, ¿no? En la que todos podíamos eventualmente participar, pero que, claro, como toda elección iba a generar una aglomeración. Y en tiempos del COVID, el Congreso actual y en general el país entendió que era razonable evitar una modalidad que pudiese poner en riesgo a la salud de la población. Acabamos de ser testigos de dos procesos electorales recientes, uno en Bolivia y el otro en Chile, y allí hemos visto que, bueno, aparentemente las elecciones se han llevado de modo regular, sin problemas, pero claro, esta sensación de aparente seguridad que tenemos ahora, no debemos caer, por cierto, en ninguna autocomplacencia, pero esa sensación de aparente seguridad no la teníamos en aquel entonces. Y es en aquel tiempo que el Congreso decidió suspender por las elecciones generales del 2021 esta alternativa que va a ser, sí, una reforma radical en el escenario político. ¿Por qué? Primero porque va a ampliar la participación de los electores para elegir candidatos. Ya no es solo que los militantes elijan candidatos, ya no es solo que los políticos, la cúpula partidaria o los delegados elijan candidatos, sino que ahora un ciudadano a pie podría perfectamente elegir a un candidato. Esto sin duda fue de todas las reformas la más discutida, la más polémica, pero al final no pudo ejecutarse y de ahí vemos que al no poder ejecutarse hemos mantenido también algunas características que se querían reformar, porque en las elecciones primarias
se había establecido en la ley como un tope, como un parámetro, que aquella organización política que no era capaz de convocar al 1,5% del padrón electoral, pues lamentablemente no se podía presentar en las elecciones generales. Era una suerte también de filtro que se establecía para mejorar la representatividad y se iba a dar una cierta depuración con miras a los partidos que finalmente se inscriban a las elecciones generales. Como se ha suspendido esta ley, pues bueno, no se ha podido hacer ese filtro y por lo tanto las 24 organizaciones inscritas, quizá con una 25ª, van a poder presentarse. Estas 4 leyes fueron 4 leyes que nos dejó el Congreso disuelto. Y luego, pasamos por favor a la siguiente diapositiva, con el Congreso actual se completó diversos puntos de esta reforma. Por ejemplo, como ya he adelantado, podemos ir mencionando algunos de estos temas. Si ustedes ven la 4ª ley que está situada en la diapositiva, la ley 31.030, esa establece la paridad y alternancia en las listas de candidatos de todos los cargos de elección popular desde ya, desde el 2021. Como ustedes recordarán, en el anterior Congreso había establecido una suerte de aplicación progresiva. Bueno, aquí se establece una aplicación instantánea, ¿no? Ese es un primer cambio a lo que hizo el Congreso disuelto. Y un segundo cambio tiene que ver con la última de las leyes que está allí en la diapositiva, la ley 31.046, que está vinculada al financiamiento de partidos políticos. Como recordarán, el Congreso disuelto solo vio el componente penal. Bueno, el Congreso actual ha visto también el componente administrativo, el componente electoral. Y aquí se han determinado cosas bien, aspectos bien importantes y que merecen ser comentados porque van a ser sin duda, o ya se puede ver que son cambios importantes en la vida política del país. Por ejemplo, se está estableciendo que la OMPE va a poder acceder a las cuentas bancarias de los partidos políticos. Aquí estamos hablando entonces de un signo evidente de transparencia y que esperamos contribuya a que los partidos políticos recobren la confianza de la ciudadanía. Y un segundo aspecto en este mismo eje es que el reporte o la rendición de cuentas de una organización política ya no va a ser solo al final de la campaña electoral, cuando ya dimos el voto, cuando ya se sabe quiénes son los candidatos, sino que también va a tener que ser durante la campaña, de tal manera que la fiscalización de la ciudadanía no se va a agotar cuando ya no haya nada que hacer, porque ya los resultados están dados, sino que también va a poder acotarse en plena campaña electoral. Por citar dos asuntos importantes en este eje de transparencia y rendición de cuentas permanente, que se ha fijado con esta ley, con la 31.046. En segundo lugar, se ha reforzado la franja electoral. ¿Y esto a qué obedece? En el referéndum al que fuimos en diciembre del 2018, votamos porque la propaganda electoral no se realice en radio y televisión debido a que los costos eran muy altos y los partidos políticos tenían dificultades realmente para sufragar estos costos y se generaba una especie de círculo vicioso porque a mayor costo de la campaña pues recurrían a probables fuentes indebidas y de ahí que se generaron experiencias que esperamos no se repitan, en las cuales algunas entidades indebidamente financiaban a partidos políticos. Entonces, debido a que aprobamos en la Constitución que no se puede hacer campaña electoral en radio y televisión, esta se va a hacer solo a través de lo que se conoce como el financiamiento público indirecto. Esto es la franja electoral. La franja electoral que ya no solo va a incluir a los canales de señal abierta, sino que de acuerdo a la ley también a los canales de señal de cable, de tal manera que tengamos una compensación ante el vacío de información que se va a dar. Antes estábamos bombardeados por información en televisión y en radio. Bueno, esa ya no va a ser de modo privado, directamente pagada por el partido o por el propio candidato, sino que va a ser pagada por el Estado
a través de lo que se conoce como el financiamiento público indirecto. Y finalmente, en lo que tiene que ver con los controles y sanciones efectivas, se le ha dado a la OMPE algo de lo que carecía, que es la facultad de cobranza coactiva para el cobro de multas, porque resulta que se imponían las multas por parte de la OMPE y, bueno, lamentablemente los partidos políticos no las pagaban. Y esa realidad se mantiene hasta la fecha, de tal manera que existía ciertamente un espacio ahí importante de mejora y que tenía que ver con la necesaria participación de la OMPE. En materia de sanciones políticas, se ha determinado la pérdida del financiamiento público directo e indirecto y la suspensión de la inscripción de la organización electoral en caso de reincidencia en incumplimiento grave. Es decir, para determinados supuestos, el Estado puede decirle al partido político que, dada la infracción que ha cometido, ya no va a financiar, ya no le va a dar dinero para la capacitación, por ejemplo, de su personal, ni tampoco le va a dar dinero para que pueda intervenir en la franja electoral. Pero además, si es que la sanción es muy grave, podría suspenderse la inscripción de la organización electoral, ¿no? Sobre esto habían voces que pedían la cancelación directamente de la organización electoral en el registro del Jurado Nacional de Elecciones, pero el Congreso consideró que bastaba con la suspensión de su inscripción. Esos dos aspectos han sido algunos que han merecido algunos ajustes por parte del Congreso actual, que creemos que en ambos casos ha sido un avance, sin duda, respecto de la situación anterior. Y aquí, pues, lo óptimo es enemigo de lo bueno, ¿no? El arte de la política es el arte de lo posible, y en esa medida, desde nuestro punto de vista, ha habido avances al respecto. Se han dado también otro tipo de normas. Una de ellas, por ejemplo, estoy viendo la diapositiva, la penúltima ley, la 31.042, es la única reforma constitucional que se ha logrado aprobar en este periodo y que está vinculada con la reforma política. Y aquí el eje pasa por probidad, ¿no? Básicamente por probidad, por apuntalar la ética en el desarrollo de la función pública. Y es que, si bien el número de políticos que se presentaban a las candidaturas que contaban con sentencia de primera instancia podía ser no tan alto, no tan relevante, era realmente un mensaje poco edificante para toda la ciudadanía de que personas que tenían sentencia en primera instancia por haber cometido un delito doloso podían ser nuestros representantes. Eso realmente tenía un rechazo importante en la ciudadanía, y el Congreso finalmente recogió esta iniciativa presentada por el Ejecutivo y que también la hicieron suya algunos congresistas, de tal manera que en la elección que viene, en la elección venidera de abril del 2011, no podrán presentarse como candidatos a ninguna de las, ni al Poder Ejecutivo, ni al Congreso, ni al Parlamento andino, personas que han recibido una sentencia de primera instancia por haber cometido un delito doloso. Y aquí no ponemos digamos, no acotamos esta figura, la ley no la acota, no la restringe a que se le haya penado por determinado tiempo. Es simplemente que haya sido condenado por delito doloso sin mencionar el delito. Basta que sea con dolo, es decir, con la intención de generar un daño. Y aquí también se ha aprobado que este impedimento para postular a un cargo de elección popular no se agote en esto, sino que también este impedimento se proyecte a la función pública, de tal manera que no podamos ver a ministros, a viceministros, a directores generales, etcétera, como personas que podrían acceder a estos cargos si es que tienen una sentencia de primera instancia por haber cometido un delito doloso, ¿no? Aquí se hizo un importante debate al momento de su aprobación sobre si esto vulneraba o no el principio de pluralidad de instancia, pero hay que recordar que este principio está vinculado especialmente a una materia procesal, esto es, a determinar si una persona es inocente y lo es hasta que no se demuestre su culpabilidad. En este caso, la Constitución, fíjense la norma que se ha escogido para este impedimento, la más alta jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico, ha entendido que no es
que no debería fomentarse, que no debería aceptarse que personas con estas características representen a la ciudadanía. Adicionalmente, se han dictado otras normas importantes, como por ejemplo se subsanó una omisión en la que incurrió el Congreso disuelto, que los peruanos en el extranjero se habían quedado sin representación. Fue evidentemente una omisión que se ha subsanado con este Congreso, que ha creado una circunscripción electoral especial para peruanos en el extranjero, y aquí el perjudicado, digamos, ha sido el Distrito Electoral de Lima, porque Lima antes tenía 36 candidatos, ahora va a tener solo 34, porque 2 de ellos van a ser los congresistas que van a ser elegidos con los votos de los peruanos en el extranjero. Y adicionalmente se han dictado las 3 primeras leyes que están allí en el cuadro. Son leyes que no están directamente vinculadas con la reforma política que impulsó el Ejecutivo, pero que han permitido que esta reforma tenga correlato en la realidad. La primera de ellas es la que básicamente estableció que las leyes electorales podían dictarse 6 meses antes de la elección. El plazo habitual era de 1 año. Y la lógica de evitar cambios es mantener las reglas de juego. Me explico mejor, uno puede hacer los cambios en ese periodo, pero ya no serían aplicables a la elección general. Y este periodo de 1 año, pues básicamente hubiese sido difícil de cumplir, imposible de cumplir si queríamos que las elecciones del 2021 tengan algunas de las normas derivadas de la reforma política. Por eso se redujo el plazo de 1 año a 6 meses, de tal manera que, por ejemplo, esta ley de financiamiento de partidos políticos o la reforma constitucional sí puede ser aplicada en las elecciones del 11 de abril del 2021. Una segunda está, ya la comentamos, la suspensión de las elecciones primarias. Aquí, en todo caso, permítame una digresión conceptual. Mucho se habla de las primarias y de las internas. Si vemos el tema electoral, se entiende a las primarias como esa posibilidad de que cualquier persona pueda participar en la elección de un candidato de una organización política. En cambio, las elecciones internas, como su nombre lo indica, son elecciones que están reservadas para los militantes de las organizaciones políticas. Y sobre esto se hizo un interesante debate a partir de la ley 31.038, que es la ley que determina cuáles son aquellas leyes específicas para esta elección de abril del 2021. Y allí se estableció, por ejemplo, que los partidos en las elecciones internas, que la mayoría de ellos se van a hacer el 29 de noviembre de este año, deben desarrollarse bajo 2 de estos métodos. O un método es un militante, un voto, es decir, solo votan todos aquellos que estén inscritos en el padrón electoral partidario. O la otra opción es que los candidatos finalmente son elegidos a partir de la decisión de los delegados. Pero lo interesante es que estas 2 modalidades tienen la participación de la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que va a participar en la organización de estos comicios. Con lo cual se busca proteger el derecho que tiene el militante, el votante, para que se vea reflejada su real voluntad en los resultados finales de estas elecciones. Entonces, las elecciones primarias se suspendieron, es verdad, por básicamente el COVID, debido a que había un temor de que las aglomeraciones generen un nivel de repunte de contagios importante. Y por otro lado, se dan las elecciones internas en las que la mayor novedad va a ser que va a ser obligatoria la participación de los organismos electorales a fin de reducir los conflictos internos que se han verificado en las organizaciones políticas. Dicho esto, pasamos por favor a la última diapositiva. Hemos revisado básicamente lo avanzado por el Congreso disuelto, lo avanzado por este Congreso, y nos queda claro qué es lo pendiente respecto de esto. Un primer tema pendiente es el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Sabemos que se ha llevado a cabo una primera votación por parte de este Congreso para reformar este sistema. Digamos, reforma es una reforma constitucional. Nosotros hemos manifestado nuestras reservas al respecto y esperamos que prime la reflexión en el Congreso de la República para no llevar a cabo esta reforma que lamentablemente distorsionaría el texto constitucional. En fin, si hay tiempo, después podemos
incidir en la materia. Un segundo aspecto es el tema de la bicameralidad. Es un aspecto que hoy día, por ejemplo, ha sido puesto en primera plana por parte de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, porque se ha presentado un dictamen al respecto. Y un tercer tema también son las reglas para la elección nacional, es decir, la discusión que será ya evidentemente hacia futuro acerca de si, por ejemplo, las elecciones parlamentarias deben coincidir o no con las elecciones presidenciales. La propuesta de la Comisión Tuesta que hizo suyo el Poder Ejecutivo fue que la elección parlamentaria se dé en la segunda vuelta de la elección presidencial, de tal manera que se busque perfilar un Congreso en el que el voto no esté tan atomizado, tan disperso. Evidentemente, todas las organizaciones políticas pueden presentarse, pero es evidente que el modelo electoral apuntaría a fortalecer la opción de los partidos que están representados en la elección presidencial, los mismos que previsiblemente serían favorecidos en la elección parlamentaria, y así tengamos un escenario donde no haya tanta dispersión de fuerzas y donde sea tan difícil conseguir los acuerdos en el Congreso de la República. Un cuarto punto que está como un reto para ser abordado seguramente por el siguiente Congreso son normas para la adecuada realización de elección, como por ejemplo si se mantienen algunas prohibiciones como las que tenemos respecto de si las encuestas pueden conocerse con qué tiempo de anticipación antes de la elección. Pues es una prohibición que tiene desde nuestro punto de vista poco sentido en esta sociedad donde la información pues es tan accesible y donde se estaría privando de información valiosa y oportuna al elector, que es a quienes nos debemos. Igual el aspecto vinculado a los miembros de mesa, sobre si estos deben ser o no remunerados, en fin, es un asunto que también se está discutiendo. Y, por supuesto, las nuevas reglas para las elecciones regionales y municipales del 2022, que fue un aspecto que en su momento no se priorizó ni por el Ejecutivo ni por el Congreso en su momento, básicamente porque habían la prioridad, la premura de abordar cuestiones para esta elección general del 2021. De tal manera que hemos visto de esta manera los avances que ha tenido la reforma política. Para algunos es insuficiente, para otros es un avance. Seguramente los resultados de esta reforma política se van a ver de mayor manera en las elecciones regionales del 2022 y especialmente en las generales del 2026, porque al no haberse generado los filtros que se esperaban con las elecciones primarias, pues básicamente tenemos un mapa partidario similar al anterior. En todo caso, estaremos atentos a ver qué otras novedades se irán dando con el transcurso del tiempo. Yo les quedo muy reconocidos por su atención y les agradezco por la misma. Hasta luego. Muchísimas gracias, señor viceministro Felipe Paredes, por exponer, ¿no?, esta sistematización y análisis de las distintas normas ya aprobadas y sus implicancias en el avance de la reforma política y electoral, y sobre todo dejar, ¿no?, bien claro cuál es la agenda pendiente, sobre lo cual todavía se tiene que seguir conversando y analizando en el futuro. Nuestra siguiente panelista es María Alejandra Campos Ponce, quien va a disertar sobre una mirada a la reforma política desde fuera de los actores. María Alejandra Campos es politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido editora adjunta de política del diario El Comercio y encargada de su unidad de análisis político. También se ha desempeñado como directora de proyectos de investigación social en Ipsos, Perú. Actualmente es columnista en el diario El Comercio y miembro del Comité de Desarrollo Nacional de IPAE. Muy buenas tardes, Alejandra, te damos el paso. Muchas gracias, Arely. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, viceministro, y a los representantes de Naciones Unidas y la OIT. Quiero pedir disculpas por adelantado porque mi internet funciona en formas misteriosas. Es bien probable que me quede congelada. Ya están instruidas las personas del Minjus para meter un chistecito y evitarnos el momento incómodo. Me han dado esta tarea
peculiar de hablar de la reforma desde fuera de los actores, ¿no? La pregunta es qué queda más allá de los actores, y después de darle un poco de vueltas al asunto, llegué a la conclusión de que podía por lo menos hablar de un par de cosas. Uno es, ¿por qué esta reforma es importante? Porque como bien ha dicho el viceministro, digamos, se han hecho una serie de avances y ha habido una intención seria desde la Comisión Tuesta y desde ciertos actores políticos de empujar el tema en la agenda nacional, pero hay que, creo, reflexionar un minuto sobre por qué es necesario continuar, por qué no es suficiente lo avanzado y por qué es un tema mucho más urgente del que pensamos. Entonces voy a empezar por ahí. Y lo primero que quiero destacar es que esto es una reforma que está orientada a mejorar la calidad de nuestra democracia. Y entonces, ¿por qué esto es un problema que es urgente resolver? Porque nuestra democracia está cada día más desprestigiada. En la última edición del Barómetro de las Américas que realiza el Instituto de Estudios Peruanos y la Universidad de Vanderbilt, se ve una caída por tercera medición consecutiva, esto se hace cada 2 años, en el apoyo a la democracia entre los peruanos. Y es una pregunta sumamente sencilla, no es como tampoco un apoyo irrestricto a la democracia, no, es las personas que están de acuerdo con la siguiente afirmación, que es la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. Hoy por hoy, o en la última medición, menos de la mitad de los peruanos, está en 40 y algo, está de acuerdo con esta afirmación. Y es la tercera medición consecutiva en la que cae. Eso quiere decir que la mayoría de peruanos no cree que la democracia sea el mejor sistema de gobierno. Y creo que hay que preguntarnos por qué la mayoría de peruanos no cree eso. Y claro, si volteamos a ver nuestro sistema de partidos, el nivel de representatividad que tenemos, el nivel de participación política de la ciudadanía y los escándalos de corrupción que sazonan toda esa combinación, no es de extrañarse que la gente esté, la verdad, harta, decepcionada de una promesa democrática que se restableció luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori y que poco a poco se fue desinflando y contaminando. Encarcelamiento, prisión preventiva, detención preliminar, digamos, elijan el, el término que prefieran, de básicamente todos los líderes políticos de este siglo. Y creo que es bien importante volver a tener un acuerdo país sobre cómo funciona nuestra democracia y cuál es el sistema bajo el que queremos vivir. Si es que no nos hacemos esta pregunta y no acordamos un modelo en el cual, digamos, la mayoría se sienta relativamente cómoda y la mayoría apoye, independientemente de quién esté en el poder, realmente el país corre un riesgo serio de perder la estabilidad democrática que tanto le ha costado ganar en su historia republicana. Entonces, creo que por eso es bien importante seguir discutiendo este tema y seguir empujando por una reforma política integral y no dejar, digamos, lo avanzado en el tintero y pasar a otro tema, ¿no? Entonces, lo otro que tiene que ver con fuera de los actores es si es que, digamos, definamos primero quiénes son los actores, ¿no? Los actores son el presidente, el gobierno, los partidos políticos, el Congreso y las instituciones, básicamente, que han estado metidas directamente en el debate de esta comisión. Sin embargo, los que han estado fuera, en cierta medida, han sido los ciudadanos, ¿no? O sea, la opinión pública ha estado relativamente lejana a esta propuesta. Y creo que es importante también reflexionar sobre por qué y qué pensaban. Creo que la reforma política, desde el lado de la ciudadanía, tenía, no todas las de perder, pero buena parte, porque es un tema sumamente técnico, sobre el cual es muy difícil captar la atención de una opinión pública que la verdad es que está más preocupada en ir a trabajar y no sé,
cocinar el almuerzo, que si es que las circunscripciones son binominales o plurinominales, o es distrito único, o cómo se van a repartir. Entonces, creo que siempre hubo un compromiso poco profundo de la opinión pública hacia la reforma política, a pesar de que sí hubo un compromiso político de la opinión pública con la reforma, que no es lo mismo, ¿no? O sea, había como un apoyo, una oleada de apoyo hacia el concepto de deberíamos hacer algo mejor, más que hacia la especificidad de, ok, esto es lo que se tiene que mejorar. Porque finalmente los ciudadanos no son especialistas en ingeniería constitucional, ni son politólogos. De hecho, lo único para lo que sirve esta carrera es para este momento en el que se discute la reforma. Pero la verdad es que es un tema muy lejano. Sin embargo, como les decía, sí hubo una ola de apoyo popular más hacia el concepto, ¿no? Estamos hartos de lo que hay, propónganos algo nuevo. Y creo que la Comisión Tuesta hizo un excelente trabajo en hacer una propuesta integral. Y podía no ser la mejor propuesta, podía tener oportunidades de mejora, podía no tener a todos alineados, pero creo que la visión sistémica de la propuesta, que iba desde los gobiernos locales hasta el sistema bicameral, permitía generar un cambio que sea visible y que tenga impacto en el día a día del ciudadano y en el día a día de nuestra política. Y creo que este concepto es algo que la ciudadanía sí captó. De hecho, si revisamos las encuestas, como mencionó Arely cuando me presentó, yo trabajé en Ipsos, entonces tengo como un sesgo hacia mirar a la opinión pública. Si miramos las encuestas de la época, es decir, el año pasado, suena hace un montón, la mayoría de la población estaba a favor de todas las iniciativas planteadas por la Comisión Tuesta. Todas las iniciativas en grande, ¿no? Porque finalmente se les pregunta por las cosas más generales, no se les preguntó por circunscripciones binominales o más pequeñas. Y lo que encontramos es que era un apoyo que fluctuaba mucho con la figura presidencial. Una vez que el presidente Vizcarra salió a decir que la bicameralidad, por ejemplo, no iba, la opinión pública, que inicialmente la apoyaba mayoritariamente, se volteó radicalmente y dijo, no, ok, esto no va. Y luego de eso ha sido muy difícil revertir la tendencia a pensar que la bicameralidad no va, ¿no? Lo mismo pasó con la reelección, por ejemplo, que no, esto es previo a la reforma, pero la no reelección de congresistas para todos los especialistas es una pésima iniciativa y para toda la Comisión Tuesta estoy segura que también. Sin embargo, al tener el apoyo presidencial, es decir, de una figura política popular entre la opinión pública, a la que se le creía y en la que se confiaba, la opinión pública terminó apoyando esta medida también, de manera masiva. Entonces, creo que sí había esta ventana de oportunidad de tener a la opinión pública del lado de lo que plantease el gobierno. Desafortunadamente, la estructura, y eso es el tema con el que quiero terminar, en la cual se desarrolló este proceso de reforma, no pudo ser peor. Y creo que ese es un aprendizaje para lo que se viene, ¿no? O sea, cuando uno plantea una reforma, y una reforma no es que hayamos aprobado 5 leyes individuales, sino realmente un cambio sistémico, debería haber al menos 3 condiciones, ¿no? Una buena propuesta, que existía, ánimo ciudadano, que, como decía, creo que existía en la medida en la que hubiese, digamos, que alguien con autoridad les dijese, en verdad, confíen, esto es lo que tenemos que hacer, y ánimo político. Y dentro de ese ánimo político, que también existía, porque el gobierno efectivamente tenía una voluntad de empujar la reforma, había que tener una serie de herramientas para que avance. Porque un actor importante era el que tenía que aprobar la reforma, que era el Congreso de la República. Y las herramientas para forzar a este poder del Estado a ir en esa dirección, una dirección, digamos, absolutamente poco intuitiva, porque justamente es una reforma que golpea a los partidos poco institucionalizados, que son los que están actualmente en el poder. Las 2 herramientas básicas que se necesitaba era una bancada fuerte y capacidad de, voy a llamarle lobby político por parte del Ejecutivo dentro del Parlamento. Y la verdad es que no había ninguna de las 2 cosas. O sea, bancada no había,
y capacidad de lobby político tampoco, porque la verdad es que el Ejecutivo no tenía línea directa, digamos, había línea directa, pero no había capacidad de influir en las bancadas porque no había una coalición política en torno a Palacio de Gobierno. Con lo cual, digamos, tirar una cosa que necesita un consenso tan amplio en la tierra y esperar que florezca era básicamente tirar semillas en el desierto. Hubo algunas cosas que prendieron, que eran más resistentes, digamos, como los cactus de la reforma política. Sorprendentemente, por ejemplo, paridad fue una cosa que terminó prosperando, pero lo más menudo, lo más delicado, Muy buenas noches. Nuestra ponente nos advirtió al inicio de que tenía problemas de internet y con las disculpas del caso, entonces le agradecemos, ¿no?, la exposición, y sobre todo me gustaría resaltar, ¿no?, la incidencia que hizo respecto a los ciudadanos, ¿no?, como los actores lejanos de esta reforma política, por tratarse de un tema bastante técnico y que es necesario, ¿no?, conectarlos y hacer un mayor involucramiento. Y quisiera resaltar eso porque en gran medida esta es la razón por la cual nosotros estamos organizando estos eventos, porque consideramos, así como lo han señalado nuestros panelistas, que esto no es un tema que ya se cerró, que ya caducó, sino que continúa. Es necesario esta continuación del debate, sobre todo porque estamos apuntando a un desarrollo de capacidades políticas de la ciudadanía. Y eso creo que es uno de los aspectos más importantes de la participación y el análisis, que de una forma con un lenguaje bastante claro y versátil nos ha logrado transmitir María Alejandra Campos. Me gustaría entonces en ese sentido pasar a nuestro último panelista, Martín Hidalgo, quien nos acompaña esta noche y va a disertar sobre la importancia de los medios en la cobertura de la reforma política. Martín Hidalgo Bustamante es licenciado de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres, periodista político, consultor independiente, ex subdirector de la Unidad de Análisis Político del Diario El Comercio, y cuenta con más de 10 años de experiencia como reportero político cubriendo el Congreso de la República y partidos políticos, y bueno, muchos de nosotros nos seguimos en Twitter. Entonces te damos la bienvenida, Martín, y agradecemos tu participación esta noche, y bueno, te damos el pase. Buenas noches, Arely. Gracias al Ministerio de Justicia por la invitación. Buenas noches al viceministro, a Igor, a Mariale, que se le colgó la transmisión. Y nada, un poco les vengo a comentar la importancia del rol de los medios de comunicación en un tema tan importante como es la reforma política, la reforma electoral, como prefieran llamarlo. Y el primer punto por el cual quiero comenzar es el rol de monitoreo, que es un rol que normalmente
se daba en el Congreso, en un Congreso normal, en un Congreso con toda la atención, donde la prensa está todos los días cubriendo, pero que sin embargo en este Congreso hubo un panorama, una situación, un escenario totalmente distinto, porque este Congreso arranca casi de la mano en temas temporales con la pandemia. El Congreso se instala el 16 de marzo pasado, que es más o menos cuando comienzan las restricciones o cuando comienzan a darse los primeros casos en el Perú. Entonces, el Congreso, hay un periodo de tiempo, por lo menos 3 meses, en los cuales trata de acomodarse y en los cuales la prensa un poco perdió ese rol de monitoreo sobre las labores que realizaba. De hecho, muy poca gente o muy pocos medios en ese entonces advirtieron los impactos que podrían haber tenido o que al final tuvieron la primera ley que aprobaron para ampliar, para darse un plazo de 6 meses adicionales para meter cambios en las elecciones, digamos, en las reglas de juego electoral. En ese momento no se advirtieron porque justamente los medios comenzaron a enfocarse más en las labores que venía realizando el gobierno para un poco mitigar o combatir la pandemia. Entonces, en ese escenario en el cual el Congreso comienza a correr solo, por así digamos, a tratar de buscar visibilidad de alguna manera en el escenario político, es que muy pocos medios comenzaron a darle seguimiento a lo que comenzó a trabajar la Comisión de Constitución, que es la encargada de dictaminar los proyectos de ley referidos a la reforma. Y fue allí que se fue dando una serie de cambios no muy adecuados, que un poco en ciertos aspectos desvirtuaban lo que se había avanzado en el Congreso pasado, como por ejemplo la suspensión de las primarias. Se armó todo un argumento en base a la pandemia, precisamente, y recién los medios retomaron su labor de monitoreo cuando se comenzaron a aprobar ya los dictámenes. Y quizás ahí es una autocrítica que planteo acá, es que quizás fue ya muy tarde cuando comenzaron a poner el foco sobre lo que se comenzó a aprobar. Digamos, este foco que se puso sobre lo que intentaron aprobar los congresistas sirvió para corregir algunas cosas, para que se apruebe, por ejemplo, el tema de la paridad de alternancia. No se logró, por ejemplo, que se vea el tema de la eliminación del voto preferencial, que era una propuesta muy interesante, que se ha esbozado por muchos especialistas la necesidad de que se apruebe, pero un poco se llegó tarde, ¿no? Entonces, si hay que hacer una autocrítica a este rol de monitoreo que usualmente se hace al trabajo parlamentario, que es donde pesa el análisis y la conformación de leyes para el tema electoral, es que no ha habido el debido monitoreo como suele haberse en un escenario normal, ¿no? El Congreso también es un Congreso complejo, es un Congreso, estamos hablando de 9 bancadas. Tratar de ponerse de acuerdo en esas 9 bancadas es complicado. Y lo segundo que quiero poner sobre el debate es el tema del rol de análisis que tienen los medios de comunicación sobre lo que se termina o no aprobando en el Congreso, ¿no? Porque esto viene muy acompañado del rol de monitoreo. A la vez que vas monitoreando tienes que tú saber entender y analizar qué implicancia puede tener o qué correlación puede tener lo que se termina aprobando sobre lo que va a suceder. Y un ejemplo muy claro creo que es el tema de la ley o la parte donde se estipuló en las reglas de democracia interna de que solo podían postular en planchas presidenciales los afiliados hasta el 30 de septiembre. En algún momento, la propuesta inicial de la comisión fue que se exigiera un tiempo de militancia de un año antes de las elecciones, no, un año antes de las internas. Y los medios un poco que se sumaron a la crítica de que se intentaba dejar fuera de carrera a muchos de los candidatos que estaban por ahí en una situación superior a las encuestas, pero sin embargo nadie analizó lo que muchos ahora critican, ¿no? Incluso los medios, periodistas, y digamos, hay
común general de gente criticando de que ahora se permita, no que se permita, se critica de que muchos de los candidatos presidenciales que se han presentado ahora han sido inscritos en último momento, porque se inscribieron en las 2 últimas semanas antes de llegar al 30 de septiembre, que era la fecha límite. Entonces, si hubiera habido un debido análisis de lo que implicaba abrir esa puerta para que se inscriban hasta el 30 de septiembre, quizás se hubiera caído en cuenta que la propuesta inicial hubiera sido la más adecuada. Lo que voy con esto es que no se pensó, no se hizo un análisis riguroso sobre el impacto a largo plazo sobre el sistema electoral, sino se hizo un análisis muy coyuntural. Y nuevamente acá es un segundo punto de autocrítica sobre el rol de los medios de comunicación, sobre que muchas veces termina primando el análisis coyuntural sobre el análisis a corto plazo sobre el sistema electoral, sobre el sistema de partidos. La tercera autocrítica que creo que es importante mencionar es cuánto estamos preocupándonos, acá hablo en general, por entender a los partidos, por entender el sistema electoral, por analizarlo. Yo creo que esa ha sido una tarea que se ha venido y se viene desarrollando muy bien en el ámbito académico, en el ámbito de la ciencia política, pero creo que también le corresponde al periodismo, a los medios de comunicación, ejercer un poco de ese análisis a profundidad para entender y sobre todo para darle a entender a los electores, a los televidentes, cómo funciona realmente el sistema electoral y cómo funciona realmente el sistema de partidos, conocer un poco de la realidad de lo que viene sucediendo. Porque no he visto, al menos en este último año, por ejemplo, un informe, un reportaje donde te muestre realmente cómo es que funciona un partido político en sus bases, por ejemplo. Porque uno mucho habla de que los partidos son cascarones, que no tienen bases, que sus bases no funcionan, o que tienen bases para cumplir el requisito, pero que no funcionan. Pero no hay realmente un estudio que te diga, hemos visitado 50 bases acá en Lima, de 4 partidos, y de los 50 bases que he visitado, 45 no funcionaban. Con lo cual, efectivamente, tienes que estos 4 partidos son cascarones. No hay un real estudio sobre eso de parte del periodismo. Del mundo académico sí lo hay, pero digamos, es un mundo más técnico, es un mundo que consulta mucho entre ese ámbito, el académico, ¿no? O quizás nosotros los periodistas, la gente muy interesada en el tema. Pero para el lector del pie, como María Alejandra, como Mariale mencionaba hace un momento, que está pensando en sus temas cotidianos de la casa, del trabajo, de los estudios, y sobre todo ahora en la pandemia, que estás pensando en cualquier otro tema, menos, digamos, el sistema electoral, por ahí no puede ser tu prioridad. La labor del periodismo debe ser un poco explicarle en fácil, si se quiere decir, cómo funciona realmente un partido político y por qué no están funcionando los partidos políticos, ¿no? Uno de los puntos que también se aprobó y que creo que no se hizo el debido análisis, pese a que en la Comisión Tuesta había un diagnóstico sobre esto, era que se creó 2 curules para los peruanos en el extranjero. Y sí, los peruanos en el extranjero merecen su representación, todo el mundo está de acuerdo con eso, pero lo que decía la Comisión Tuesta era, cuidado, que no se trata de quitarle a uno para crear un nuevo distrito electoral, porque hay un problema de fondo que es la subrepresentación congresal de los distritos electorales. Entonces, no se analizó en ese momento. Por ahí en la comisión algunos congresistas plantearon la problemática de que no podemos quitarle a Lima, hay que pensar mejor un proyecto, una reforma más adecuada para que no se le quite a Lima y no aumente la subrepresentación en Lima. Y en ese momento se dijo, no, solo se le va a quitar dos escaños, porque en realidad esos 2 escaños son los que ya tiene, porque ahora el distrito electoral es Lima y peruanos en extranjero. Así que hay que quitarle solo 2 y se le pasa a peruanos en extranjero. La OMPE, cuando ha hecho, meses después, cuando la norma ya estaba aprobada, promulgada, y ha tenido que efectivizarla, lo que en la repartición proporcional, lo que ha terminado pasando es que Lima ha perdido no solo 2, ha perdido 3. Y uno pasó, si mal no recuerdo, a Ucayali, en la redistribución. Entonces,
no era tan simple, no se hizo el análisis, y los medios tampoco lo percataron en ese momento, de que no solo estaba perdiendo Lima 2 escaños, sino que al final perdió 3. Entonces, son esos temas que demuestran la falta de análisis que está haciendo tanto el Congreso, que era el encargado, al fin y al cabo, de aprobar la norma, pero también de los medios, de no solo convertirnos en una caja de resonancia de lo que se aprueba o no se aprueba en el Congreso, sino en hacer una labor de análisis, porque, vamos, sacar tema de proporciones de su representación tampoco es muy complicado. Entonces, este rol de monitoreo más este rol de análisis son dos temas que tienen que ir de la mano, que tienen que fijarse mucho, que la prensa tiene que reforzar con miras al futuro, ¿no? Porque estamos cayendo mucho en el tema coyuntural. Y vuelvo a incidir en esto, y un ejemplo claro también creo que es, el viceministro exponía las normas que se han aprobado, como bien lo mencionaba, esto comenzó con un paquete de 12 proyectos de ley en el Congreso pasado, solo se han aprobado 6, y de los otros 6, todo el mundo se olvidó. O sea, lo que en un momento la prensa enfocó el tema a decir, este es el paquete de la reforma, hacerle seguimiento, se fue diluyendo, porque, bueno, vino la disolución, vino una serie de hechos coyunturales en el nuevo Congreso, pero es como que de pronto el Congreso solo decidió aprobar 6, y así quedó el tema, y así quedó el panorama, y así eso está bien. Y no, porque como también lo mencionaba Mariale, esto era una reforma integral. La Comisión Encuesta elaboró, hizo un estudio detallado de la problemática y apuntó a los sectores que se requerían reformar. Y esto se convirtió en 12 proyectos de ley, que era un todo. Siempre que lo he hablado, cuando lo he entrevistado a Fernando Tuesta, él siempre incide en decir que esto era un todo, que era un conjunto, un engranaje, que si tú le sacas una tuerca, pues queda incompleto. Entonces no termina de completar el fin para el que fue creado, que era la reforma integral del sistema electoral. Entonces, y además ahí, los 6 proyectos que se han quedado son temas importantes, son temas de las elecciones subnacionales, que además también tenemos bastantes problemas de representación y cosas por el estilo. Otra cosa que por ahí, por temas culturales, los medios de comunicación han dejado de lado es monitorear, por ejemplo, la conformación del Jurado Nacional de Elecciones. Hasta la fecha, el Jurado Nacional de Elecciones tiene un miembro menos en su pleno, porque el Colegio de Abogados de Lima no designa, no elige a su miembro. Y son esos puntos donde el rol de los medios de comunicación se vuelve importante, porque estos temas, al tú ponerlos a la luz, al publicarlos, a revelarlos, son donde los organismos, digamos, en falta, en este caso como el CAL, es lo que usualmente los hace que se pongan las pilas para que terminen haciendo lo que deben hacer, porque el mandato del magistrado representante del CAL venció en julio, ¿sí? En julio, y hasta la fecha no han designado a representantes. Julio, agosto, septiembre, octubre, ya van a ser 4 meses. Y en plena temporada electoral es importante tener a todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones en el pleno, ¿no? Entonces, es eso, el rol de monitoreo y el rol de análisis que tienen que tener los medios de comunicación y que se tienen que reforzar más allá del tema coyuntural, que tienen que ir a la profundidad del análisis. Mariale también mencionaba este tema de la no reelección, que especialistas, académicos, apuntan a que ha hecho mucho daño la eliminación de la no reelección, de la figura de la no reelección. Que tenemos un Congreso que por ahí no resalta por su experiencia, pero digamos, los medios en ese momento también nuevamente hicieron la cobertura coyuntural, y muy pocos medios hicieron este tema de incidir en la importancia de la carrera parlamentaria. La carrera parlamentaria es algo que se debate a nivel mundial y que en todo hay como que una coincidencia de que es necesaria la experiencia en la carrera parlamentaria para la mejor producción, la mejor representación. Hay diferentes fórmulas, hay unas que te dicen dejando un periodo pueden regresar, otras fórmulas, pero
digamos, no se hizo un análisis concienzudo de los efectos negativos que iban a tener esta norma. Recién ahora se está viendo, cuando tenemos un Congreso muy criticado, donde se critica justamente la falta de experiencia, pero esperamos a veces a que nos llegue el problema para recién reportarlo, cuando desde antes sabíamos que había un problema de fondo, ¿no? La bicameralidad, que es un tema que también sabemos que por las encuestas, que en algunos puntos la gente se opone al retorno a la bicameralidad, pero digamos, sabemos que es un punto beneficioso para nuestro sistema, pero los medios de pronto dejaron de tocar el tema. Recién ahorita estamos volviendo a tocar el tema porque la Comisión de Constitución ha iniciado el debate de un nuevo texto, ¿no? Entonces, esperemos a que un poco los temas lleguen, y normalmente con este escenario político, con tanto movimiento, con tanto ruido, los temas están llegando tarde para presentarse como una solución de los problemas de fondo, ¿no? Entonces, si habría que resumir un poco esto, es los medios de comunicación necesitan reforzar su rol de monitoreo, su rol de análisis, y un poco poner la luz sobre lo que realmente se necesita para nuestro sistema y estudiarlo, ¿no? Un poco entender qué es lo que pasa en los partidos políticos, qué es lo que pasa en el sistema electoral, cómo funciona, porque dar a conocer eso creo que también va a beneficiar un poco para que la gente entienda y nos va a ayudar a hacer entender a nosotros mismos por qué es que no está funcionando, por qué la ciudadanía se siente tan alejada del sistema electoral, tan alejada, ya no se siente representada por los partidos políticos. ¿Es solo los temas de corrupción que afrontan muchos de ellos, o va un poco más allá? Yo creo que esas razones todavía no las tenemos claras. Por ahí alguien me puede decir, no, pero eso corresponde pues, más al ámbito de ciencia política. Sí, o sea, también lo pueden estudiar los especialistas en ciencia política, los especialistas en temas electorales, pero creo que también ahí tiene un rol el periodismo, los medios de comunicación, que quizás además tiene un poco más de llegada de recursos por el acceso, por el despliegue que tienen los corresponsales, para poder un poco mapear. Creo que nos falta bastante mapear sobre el terreno del quehacer de los partidos políticos, ¿no? Eso creo que es muy importante para poder un poco además saber qué puntos se deben criticar, qué puntos se deben resaltar también, porque no, de repente hay partidos políticos que están haciendo las cosas bien, pero que quizás por estar a veces muy concentrados los medios en lo que hacen los partidos a través de sus bancadas en el Congreso, nos olvidamos de ver cómo funcionan dentro de sus locales partidarios, y quizás ahí sí hay buenas prácticas a destacar que quizás no estamos viendo, que no estamos dando a conocer a la población, y que quizás ese es el clic que necesita la población para realmente sentir que los partidos, o que algunos de ellos funcionan o tienen algo que dar a la población, ¿no? Es básicamente eso, y agradecer nuevamente al Ministerio de Justicia y a todos los compañeros acá por el tiempo brindado. Muchísimas gracias a ti, Martín, porque son unas importantes autorreflexiones, ¿no? Desde el periodismo, desde los medios de comunicación, de reforzar ese rol de análisis y monitoreo. Ustedes son los canalizadores de conocimiento y de información, y nos pueden permitir, en alianza, ¿no? con el sector público, con quienes trabajamos en capacitación en estos temas, la llegada, la diseminación de información desde un lenguaje bastante amigable y asequible para la población, para la ciudadanía. Entonces juegan un rol bastante importante en continuar estos diálogos sobre la reforma política. Antes de cerrar, sí me gustaría dar un espacio para unas palabras finales que se quedaron cortas con María Alejandra. Ella ha regresado y es muy breve para poder cerrar su exposición y las ideas que quiere compartir con nosotros. María Alejandra, te doy el pase entonces. Muchas gracias, Arely. Sigo sin permiso para compartir video, pero aprovechando que el internet está estable, voy a cerrar de una vez. La frase que estaba a punto de terminar antes de que mi internet colapse era que en el futuro un aprendizaje importante es
una reforma así de ambiciosa en un contexto estructural tan desfavorable tiene que estar desagregada en partecitas, y no en partecitas políticas decididas por, digamos, popularidad de estas iniciativas, sino en etapas, ¿no? O sea, debería haber, si es que vas a priorizar 6, esas 6 deberían conversar entre sí para poder tener cierta coherencia y el impacto que se busca. Y solo para complementar lo que dijo Martín, creo que también es importante, o sea, totalmente de acuerdo con la autocrítica a los medios. Ahora, desde el comercio, la verdad es que en esa época yo estaba ahí de editora y de coordinadora de la unidad de análisis político, y fuimos el medio que de lejos pensaría cubrió más el tema de reforma, porque hicimos informes y entrevistamos expertos y tal, pero creo que al ser un tema tan lejano a la población, o sea, pierde interés muy rápido, y es un costo alto para los medios que finalmente viven de la lectoría o del rating o de la atención de su consumidor, que es el ciudadano, cubrir un tema sin que haya coyuntura. Entonces yo creo que ese es otro aprendizaje bien importante. Es importante que el gobierno ponga el tema en coyuntura constantemente. Declaraciones del presidente, declaraciones del ministro, conferencias, debates, no sé, alguna forma en la cual el titular es el titular de hoy y no es un informe desactualizado que, bueno, sacas una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero la cuarta semana ya te van a decir como, ponme una cosa que haya pasado hoy día, ¿no? No sigas como, finalmente no es un espacio académico, un medio de comunicación. Entonces hay que darle coyuntura y seguir manteniendo el tema en agenda. Eso. Gracias, Arely. Muchas gracias a ti, María Alejandra, y bueno, para cerrar el evento, agradecer a nuestros panelistas, señor viceministro Felipe Paredes, Martín Hidalgo, María Alejandra, Igor Garafulik, coordinador residente en el Perú de las Naciones Unidas, porque este es el primer evento de una serie de eventos que vamos a ir desarrollando hasta el 2021 con el apoyo de Naciones Unidas, y hoy día nos han dado el respaldo y el compromiso en alianza con el Ministerio de Justicia, y con también la alianza de los medios de comunicación para hacer una difusión sensata, importante y masiva a toda la ciudadanía que realmente quisiéramos que se involucren un poco más en la participación política y la construcción de la democracia en nuestro país. A los 1086 participantes que nos acompañan hoy día, como todos los martes, en nuestros martes de justicia y derechos, los invitamos también para la siguiente sesión, que vamos a continuar en estos diálogos. Tenemos en la siguiente sesión a Martín Tanaka, a Paula Muñoz, a Percy Medina, y vamos a tocar temas muy puntuales, ya de reformas aprobadas, normas aprobadas, partidos políticos y regulación, paridad y alternancia, representatividad y financiamiento político y campañas electorales. Entonces, los invitamos, no se lo pierdan. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Y Arely, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, Felipe, Martín, María Alejandra. Mucho gusto. Gracias.